El rey Amasías. La semana pasada también hablamos de un rey, ¿alguien recuerda su nombre? De Asa, ¿verdad? Y hablábamos que el periodo o el libro de Crónicas y Reyes describe el periodo de reinado del pueblo dividido después de la muerte de Salomón. Y es aquí donde empezamos a hablar de los reyes. Y es que la mayor parte de los reyes, ¿verdad?, que la Biblia describe, tanto en Crónicas como en el libro de Reyes, fueron en su mayor parte hombres jóvenes, hombres, vamos a llamarlos así, inexpertos, pero que eran parte de un linaje que Dios había escogido para venir a la tierra, ¿verdad? El Señor viene de la tribu de Judá, ¿verdad?, el linaje de David, y toda esa genealogía, ¿verdad?, antes de que el Mesías viniera a la tierra, es la que se describe en estos libros. El reinado de hombres inexpertos, imperfectos, hombres que al igual que nosotros tenían, ¿verdad?, virtudes, pero también tenían dificultades o cosas que a Dios no le agradaban. Y Amasías fue uno de ellos, ¿verdad? Amasías dice que reinó de 25 años, prácticamente era un joven, cuando se le dio, hermanos, el llamado, la autoridad, o vamos a llamarlo así, el plan de Dios cayó en su vida de gobernar al pueblo de Dios, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Y dice que este personaje hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero dice, aunque no de perfecto corazón. Y es algo, hermanos, que habitualmente sucede hoy en día en las iglesias y en muchos de nosotros, de que quizás estamos haciendo las cosas para Dios, obedeciendo a Dios, pero hay algo que hizo Amasías, dice, pero no lo hizo con un corazón perfecto. Y la raíz, ¿verdad?, el significado hebreo de la palabra perfecto quiere decir ser o estar completo. Porque podríamos decir que Dios se puede contradecir de que no todo el varón es perfecto, porque somos imperfectos, pero Dios está hablando aquí de un corazón completo. ¿Por qué? Porque habitualmente, ¿verdad?, en nosotros es algo, hermanos, muy común, que nuestro corazón no esté completo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Mateo dice que del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, los reyes, aunque vivían un periodo de tratar de agradar a Dios, había siempre algo en su corazón que los hacía estar incompletos. Y eso no es muy diferente a hoy en día en nosotros. Muchos de nosotros cumplimos con los rituales eclesiásticos, llámese asistencias a las oraciones, cultos, pero siempre hay algo, hermanos, que estorba en nuestro corazón. Puede ser una amargura, una tristeza, un rencor, algo que no entiendo o una duda, y es lo que nos hace estar incompletos delante de la presencia del Señor. Y a nosotros estar incompletos puede suceder, hermanos, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, una desgracia en nuestra vida espiritual. La semana pasada hablamos de que el éxito que lleva al fracaso. La mayor parte de los reyes siempre empezaron con dificultades. Tenían que gobernar a un pueblo que era idólatra, un pueblo que era desobediente, un pueblo que no creía, y entonces ellos disponían, ¿verdad?, en alguna etapa de su vida, su ser, su corazón o sus pensamientos para tratar de servirle a Dios. Pero en la mayor parte, ¿verdad?, de los ejemplos, todos ellos, hermanos, acabaron mal. Y la pregunta es, hoy en día, ¿cuál es la razón de terminar mal en el camino de Dios? Si yo le pudiera decir, hermanos, ¿cuál es el motivo por que muchos cristianos dejan de seguir a Cristo? ¿Cuál podrías decir? Problemas, desánimos, por gestos, por allá adentro, hermano, ¿qué? Poner la mirada en el hombre. Por poner la mirada en el hombre, por la frialdad. Pero la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y hoy la mayor parte de que muchos miembros de las iglesias, ¿verdad?, activas a lo largo de todo el continente o el mundo, si así queremos verlo, es la falta de madurez, o es la inmadurez espiritual
que el creyente tiene. Como decían los hermanos por allá adentro, por aquí, la falta de madurez hace que los problemas nos alejen de Dios, que los gestos nos alejen de Dios, que las tribulaciones nos alejen de Dios, que poner la mirada en el hombre nos aleje de Dios. Y todo eso es un reflejo de que muchas veces, al igual que Amasías, hacemos lo recto delante del Señor, pero a veces no lo hacemos con un corazón dispuesto. La Biblia dice, si nosotros hacemos algo, hacer todo como para Dios y no como para los hombres. Y es el punto principal en muchos de nosotros. Muchos de nosotros, al igual que Amasías, posiblemente estamos reflejando que lo exterior no es lo que se encuentra en nuestro interior. Porque vamos a poner un ejemplo. Quizá hoy muchos tenemos el deseo de venir a las 12, pero algunos lo vamos a hacer porque queremos adorar a Dios, otros porque me corresponde venir, porque soy miembro de la iglesia, porque soy quizá una parte importante, y otros lo harán solamente por querer cumplir. Eso es lo que le pasó a Amasías. Amasías aceptó su cargo como rey, pero aunque hizo lo recto, no era muchas veces lo que quería hacer, sino lo que le correspondía hacer. Yo puedo ser un pilar en la iglesia y muchas veces a lo mejor no quiero orar por los enfermos, pero me corresponde orar por los enfermos. Muchas veces usted puede ser el levita y a lo mejor no quiere tocar la alabanza, pero le corresponde tocar la alabanza. La Biblia dice que todos los que estamos aquí y hemos sido bautizados somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo nos corresponde, hermanos, ¿verdad?, hacer un trabajo en la iglesia que muchas veces no queremos hacerlo. Una de esas es orar, interceder, perdonar, amar, y son cosas que muchas veces reflejan nuestro hombre exterior, pero que no la siente nuestro hombre interior. El escuchar una prédica, el entonar una alabanza, el hacer algo que te mandan, y ese es el principal factor que afectó a la mayor parte de los reyes y afectó a Amasías. Amasías dice que empezó bien, su reino fue afirmado, empezó a obedecer a Dios porque mató, ¿verdad?, a ciertos personajes que habían matado a un rey, pero después de eso tenía que ir a la guerra. Y al ir a la guerra dice que agarró a todos los jóvenes menores de 20 años, los formó con lanza, con escudo, y al ver que no eran muchos, dice la Biblia que compró, ¿verdad?, a ciertos soldados del reino enemigo que era el reino de Israel. Él empezó, hermanos, a querer defender su reino, ¿verdad? Pero la Biblia dice que les dio ciertos talentos de plata para comprar a ellos y poder ganar la batalla. Entonces cierto profeta se le acerca y le dice a Amasías, si tú vas a la guerra así, sábete que Dios, ¿verdad?, no te va a poder ayudar, porque Dios no está con Israel ni con la casa de Efraín, a causa de que ellos eran, hermanos, hombres idólatras, hombres que habían, en ese momento estaban pasando un periodo de prueba y Dios les había entregado en manos de sus enemigos. Y entonces lo amonesta el profeta e inmediatamente, ¿verdad?, Amasías acepta la exhortación, pero dice, ¿pero qué va a pasar con los 100 talentos de plata que yo les di? Y él les contesta, Dios puede darte mucho más que esto. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que poner un alto en nuestra vida espiritual. A veces nosotros, hermanos, pasamos circunstancias en las cuales, al igual que el rey Asa, que hablamos la vez pasada, nos apoyamos en los recursos terrenales y los recursos que se agotan. Y así Amasías empezó a hacer. Él simplemente seguía la obediencia, no porque lo sentía, sino porque sabía que era lo correcto. Pero no es sentirlo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Siempre les pongo el ejemplo. La Biblia dice que amemos y aunque lo sabemos, no podemos amarnos unos a otros. La Biblia dice que nos perdonemos y aunque lo sabemos, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos propensos a creer que todo el hombre tiene que ser perfecto y que la iglesia debe ser una iglesia perfecta y que el hermano que se para al frente tiene que ser perfecto y que el hombre que se dio un testimonio tiene que vivir perfecto. Pero no es una vida perfecta en el exterior.
porque los fariseos a los ojos del hombre eran perfectos, sino tenemos que ser perfectos ¿en dónde? Interior. En nuestro interior. Vamos a leer lo que dice el primer libro de Crónicas en el capítulo 29, en el versículo 19. Primera de Crónicas 29, 19. Dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas 29, 19, cuando David ora por su hijo, ¿verdad? Y dice, voy a leer desde el 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encaminan su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y vamos a leer Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. En el versículo 4 le voy a dar lectura. Primera de Reyes 11, en el versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón lugares altos a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. David, su padre, antes de que él fuere rey, le pide, hermanos, a Dios y le dice: dale a mi hijo un corazón perfecto. Pero la Biblia nos relata que aún siendo el hombre más sabio, en su vejez, su corazón se inclinó a sus mujeres y adoró a dioses ajenos, y dice, y su corazón no fue perfecto como el corazón de su padre David. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? El hecho de que seas tú la persona que más sabe en la iglesia, el hecho de que seas la persona o el pilar más viejo en una iglesia, el miembro más activo, la persona que más ofrenda, no quiere decir que tu corazón esté perfecto delante de Dios. Salomón era el hombre más sabio. Los que han leído la historia de este rey, dice que venían de las provincias cercanas porque se maravillaban, hermanos, con la sabiduría que tenía este hombre. Pero Dios le había dicho algo a él. Le dijo: Salomón, no te mezcles con las mujeres, ¿verdad? No te hagas con otras mujeres o tengas parentela. Pero él empezó con la reina de Saba y con muchas otras mujeres, al grado que tuvo 700 mujeres y 300, ¿verdad?, concubinas. Llegó a tener 1000 mujeres que inclinaron su corazón a no ser perfecto delante de Dios. Dios está mandándonos a nosotros a vivir, hermanos, con un corazón perfecto. Amén. Y no quiero decir que no van a tener errores, sino que Dios quiere un corazón completo para Él. La Biblia dice, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. En el Génesis 17:1, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, le dijo: porque yo soy tu Dios y quiero que seas perfecto delante de mí. Mateo en el Evangelio dice: ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Dios, cuando vino a esta tierra, entregó su corazón completo al servicio del Señor. Y usted puede decir: hermano, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo ayuno, yo leo. No les estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo que hay en nuestro interior. La mayor parte de las personas que se van, siempre decimos: fue por causa del mal testimonio del hermano. Y quizás sí, el 100% es la razón a eso. Pero la principal razón es que el corazón de las personas que muchas veces nos alejamos o se alejan del Señor es porque está incompleto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces nos hace inmaduro a las reacciones de alguna persona, a lo que otra persona haga.
Y entonces nos dice que en su momento nuestro corazón no estaba entero para Dios, sino estaba entero para una iglesia, para un miembro, para un personaje en particular que nos destruyó nuestro llamado, ministerio o llamamiento del Señor. Y es ahí donde Dios, y ustedes lo pueden leer, siempre tuvo, hermanos, el problema con todos los reyes. Ustedes lean la historia de todos los reyes: Asa, Joás, Josías, Josafat, Jeroboam, Amasías, Acab. El Señor siempre se presentó ante ellos y le dijo: si ustedes me sirven, si ustedes me oyen, si ustedes me creen, yo les voy a dar la victoria. El Señor siempre los vio como unos, ¿verdad?, utensilios que Él quería utilizar, pero la mayor parte de los reyes se dejaron utilizar en un momento por Dios, y en el momento de su cúspide o de su éxito se olvidaron de su Dios. En el momento de su victoria, de su problema, se olvidaron de su Dios. Y Amasías, hermanos, no fue la excepción. Después de oír que el profeta le dijo que no peleara con el reino de Israel, él decidió, hermanos, y optó por obedecer en ese momento la palabra. Y entonces despidió, dice, al pueblo ese de Israel. Pero lo primero que hubo en su corazón es: voy a perder lo que yo les di a ellos. Vamos a volver a leerlo. Primera de Crónicas 25. Segunda de Crónicas, la verdad, perdón. Segunda de Crónicas 25 dice, en el versículo 9: y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte muchos más que esto. Porque en el versículo 8 le dice: porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. ¿Cuánto me costará ser obediente? Aunque no nos hacemos esa pregunta siempre está en los cristianos. ¿Cuánto me cuesta ser obediente al Señor? Porque cuando Dios nos llama a la obediencia y al llamado y al propósito que Él tiene, siempre analizamos como Amasías lo que podemos perder. Ahora vemos la historia y decimos: Amasías, era plata, ¿por qué te empeñas en eso? Pero el mismo error de Amasías lo cometemos una y otra vez nosotros. ¿Cuánto cuesta obedecer a Dios? Siempre es más barata la desobediencia que la obediencia, porque siempre optamos a desobedecer al Señor. Pero cuando decimos ¿cuánto cuesta obedecer a Dios? Desde el punto que el Señor dice: el que ama más padre, madre, hermana, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. E inmediatamente el hombre familiar dice: no, a ver, Señor, ¿cómo no voy a amar a mi hermano, a mi hijo? Dios no está diciendo que no los ame. Dios está diciendo: en primer lugar de todo, primero tengo que ser yo. Y no estoy diciendo que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos, pero dice: pero si tú amas más a ellos que a mí, no eres digno de mí. Cuando decimos: es que el Señor quiere que le sirva, decimos: hermano, pero es que yo no puedo, porque mire, yo tengo estas funciones, estos trabajos. Y cuando decimos: hermanos, hay que venir y orar, hermano, es que usted sabe que yo no puedo. Esa misma pregunta fue la que Amasías se externó. Dijo: pero ¿y qué hay de los 100 talentos que yo les di? ¿Cuántas veces nosotros perdemos el favor de Dios por no perder lo que pensamos que para nosotros vale más? Vale más una familia, vale más un trabajo, vale más un negocio, vale más quizá el placer, etcétera, etcétera, que el favor de Dios. Porque el profeta se lo dijo claro: mira, el Dios que te está exhortando, Amasías, es el que tiene el poder para ayudar o para derrumbar. No necesitas al pueblo de Israel. No necesitas apoyarte en gente idólatra, gente que desagrada al Señor por su manera de conducirse. Y es a veces donde nosotros ponemos un tope, porque decimos: yo no creo que Dios sea tan malo, yo no creo que Dios quiera esto, yo no quiero. Y lo hacemos lo que el proverbio dice: somos sabios en nuestra propia opinión y no en el mensaje de Dios. Dios no estaba diciendo que aborrecía a Israel, porque si ustedes leen toda la profecía,
Dios amaba a Israel. Dice, porque amé a Jacob y a Saúl aborrecí. Jacob era Israel. Dice, yo los amaba. Pero Israel se prostituyó y todavía Judá se prostituyó más, pero yo siempre los he amado. Lo que estaba diciéndole Judá, lo que yo quiero es que pongas en una balanza el valor que nosotros le damos a la obediencia al Señor. ¿Cuánto vale obedecer a Dios? ¿Cuánto vale desobedecer? Yo en el trabajo y con muchas personas siempre dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso, hazlo. Y así, ¿verdad? Es el dicho que el mundo tiene. Porque siempre nosotros cuestionamos la autoridad de nuestro Dios al desobedecerlo, porque sabemos que, como dice el Salmo, la misericordia de Dios es para siempre. Pero el amor que nosotros que tenemos que demostrarle a Dios, muchas veces, hermanos, hacemos que valga menos que lo que nosotros hemos dado. ¿Por qué? Porque, hermano, yo llevo 20 años en este proceso, y ¿cómo voy a dejarlo ahora? Porque yo estoy bien con mi familia, y ¿cómo voy a dejarlo ahora? La Biblia dice, porque yo no he venido a traer paz, sino espada, a poner a la madre con la nuera, la suegra con la nuera, el hijo sobre... Y muchos dicen, ¿por qué Dios dice eso? Porque en una casa, cuando llega el Evangelio y la palabra de Dios, siempre hay eso. Siempre hay, hermanos, diferencia de pensamientos. Pero es porque está entrando el Evangelio, ¿verdad?, a un hogar, y entonces el diablo lo que quiere hacer es frenar la palabra de Dios. Dios nunca, ¿verdad?, va a permitir que pase más allá de lo que Él ya está estipulado. Pero ¿qué pasa? La inmadurez eclesiástica del género humano, de la generación de hoy en día, nos hace a nosotros hacer la pregunta de Mesías. Yo no puedo perder eso. ¿Qué hay de todo lo que yo he hecho? ¿Qué hay de todo el esfuerzo que hice? Cuando Dios nos manda a perdonar algo, a perdonar a alguien o a amar a alguien, decimos, Señor, ¿y qué hay de los 20 años que llevo sirviéndote? ¿Dónde está lo que yo he hecho? Pero la respuesta del profeta fue, Dios te puede dar más. Dios nos puede dar más de lo que nosotros pensamos que estamos perdiendo. Decía el hermano, la humildad, dice la Biblia, el que se humille será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Dios nos puede dar más, y no estoy hablando de cosas terrenales. Si tú das el amor que tú tienes, vas a recibir más amor. Si tú das el perdón que tienes en tu corazón, vas a recibir más perdón. Dice, como quieres que Dios haga con nosotros, haced nosotros así con los hombres. Pero a veces tenemos miedo de perder lo que yo tengo por no saber lo que puedo recibir. Porque, hermanos, pongo el valor de las cosas que yo tengo más arriba que las cosas que Dios puede dar. Job es un ejemplo maravilloso de eso. Cuando Job tenía toda la abundancia de los bienes, sus hijos, y entonces Satanás se presenta y le dice al Señor, ¿verdad? Se presenta a él y le dice, Dios, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra? Y le dice Satanás, pues ¿cómo no? Si todo le das, todo le guardas, todo lo proteges. Y el Señor le dice, mira, ve y toca todo lo que tienes, pero no toques su alma. Job era perfecto en todo lo que tenía, porque era próspero, sus hijos. Dice la Biblia que él todavía, hermanos, oraba y ayunaba por si sus hijos, ¿qué? Le fallaban a Dios. Él era un hombre perfecto a los ojos de otros. Pero la perfección, hermanos, había nacido ¿en dónde? En su corazón. Si nosotros buscamos ser perfectos, primeramente de lo exterior a lo interior, vamos a estar reprobados delante de Dios, como los fariseos lo estaban. Hoy muchos de nosotros queremos vivir la vida así. Queremos ser perfectos o agradables o elogiados por el hombre al ver nuestra santidad, nuestra perseverancia en la iglesia, nuestra manera de conducirnos o expresarnos dentro del templo. Pero olvidamos, hermanos, que ¿qué cosa? Que Dios lo que ve primero es el corazón. Siempre ponemos el ejemplo de cuando Dios iba a escoger al primer rey sobre su pueblo, el cual mandó, hermanos, ¿verdad?, a ungir. Después de que Saúl desobedece, de buscar unas asnas, dice, ahora yo voy a buscar al rey. Y va a la casa de Isaí. Y lo que hace Samuel, siendo el profeta, el vidente, el hombre que creció en el altar, que Dios le habló, el hermano lo predicó, siendo el hombre de Dios,
que no dejaba que ninguna palabra de Dios cayera en tierra, sino que la guardara, al verlo dijo: verdaderamente, este es el Rey de Dios, del pueblo de Israel. Porque era Elías fuerte, grande, no había otro como él en ese momento. Pero el Señor dijo: mira, lo que tú ves, Samuel, no es lo que yo miro, porque yo miro el corazón. Lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? Principalmente es eso. Cuando usted y yo abrimos la puerta de una iglesia, lo primero que cambiamos es nuestro exterior. Cambiamos nuestra manera de vestirnos, nuestro vocabulario, porque no decimos groserías. A lo mejor si era yo alcohólico, dejé el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Pero esas cosas son exteriores. Pero lo que Dios quiere sanar, por lo que Dios viene, donde Dios toca, es lo que muchas veces dejamos a lo último. La Biblia dice: yo busco adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que me adoren. Pero cuando nosotros habitualmente vivimos una vida incompleta, lo primero que hacemos cuando viene una circunstancia en nuestra vida es volver a correr al pecado. ¿Conoce usted a alguien que haya estado muy lleno en una iglesia y ahora esté en el mundo tomando? ¿Conoce usted a alguien así, hermano Esther? Conocí a una, pero bien ya no está. Bien. No, hermano. Sí, claro que sí. La mayor parte de las personas que en algún momento gustaron de la palabra del Señor y se enfocaron, ¿verdad?, en servirle al Señor, y en algún punto de su vida hubo un quiebre que los hizo mirar al hombre y dejar de mirar a Dios, lo primero que hacen, ¿saben qué es, hermanos? Darle la espalda al Señor y correr al pecado. Y nos pasa lo del proverbio. Segunda de Pedro 2:20. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Pedro, está casi al final, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice la palabra del Señor: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La mayor parte del cristianismo, que vivimos una vida incompleta, recurrimos a eso. ¿Por qué, hermanos? David oró por su hijo, imagínense. David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, le dijo: Señor, dale a mi hijo un corazón perfecto. Pero dice la Biblia que aunque fue sabio y aunque David intercedió por él, el corazón de Salomón no fue perfecto. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas orando por alguien que a lo mejor hoy está, ¿verdad?, otra vez esclavizado en el mundo, en el pecado, y decimos: Señor, ya oré por él, Dios lo va a traer? Y si es así, dice que Dios va a ser conforme a su voluntad. Donde 2 o 3 pidieran algo conforme a mi voluntad, será hecho. Pero pensamos que el hecho de que nosotros oremos va a ser el todo, y no es así. Si nosotros somos unas personas incompletas, nuestro complemento va a ser en Dios. Dice la Biblia: el que se une al Señor, un solo es espíritu con Él. Pero si nosotros no logramos unirnos, ¿verdad?, al Espíritu del Señor, siempre vamos nosotros a tener, hermanos, ¿verdad?, esas altas y bajas en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque todos los reyes lo tuvieron, y hoy nosotros como reyes y sacerdotes los tenemos. Usted lea la historia de todos los reyes en Crónicas, Samuel, Primera de Reyes, y van a ver todas las fallas. Pero tuvo que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, para vivir, hermanos, la vida que nosotros teníamos que vivir y morir la muerte que merecíamos nosotros morir. Y después de eso el Señor nos hizo partícipes a ser uno con Él. Dios dice: ya no estarán más incompletos. ¿Saben por qué? Porque
porque ya no estaré con ustedes, ahora estaré en ustedes. Lo que a ustedes les faltaba para estar completos era yo, porque la Biblia dice: apartados de mí, nada podéis hacer, apartados de mí, nada sois. Porque el que se une conmigo, un solo espíritu es. Todos los reyes trataron de enfocar que su pueblo viniera, hermanos, a alabar al Señor, pero el pueblo era rebelde, idólatra, ¿verdad? Era incrédulo. Y hoy no es diferente. Aunque estamos llenos de hombres con problemas, enfermedades, con dificultades, en medio de todos nosotros hay corazones de incredulidad, corazones lastimados, corazones a lo mejor altivos, soberbios, corazones vacíos. Pero la Biblia dice: el complemento no va a ser, porque no lo fue ni Amasías, ni David en su momento, ni Josafat, ni Jeroboam, ni Ocosías, ni Josías. Su complemento se llamó Jesucristo, y se llama Jesucristo. Y hoy nosotros, vuestro complemento, lo buscamos igual en el hombre, en la ayuda humana, en la ayuda terrenal. No estoy diciendo que el hombre no puede apoyar al hombre, pero la Biblia dice: poned su confianza ¿en quién? En mí. Porque lo primero que hizo Amasías después de derrotar al pueblo, ¿saben qué hizo? Lo leímos. Él derrotó al pueblo, vio la victoria, y lo que hizo fue agarrar a los dioses y los trajo a su pueblo y los puso y los empezó a adorar y a quemar inciensos. Y entonces el profeta le dice: oye, ¿cómo puedes adorar al Dios del pueblo que tú acabas de derrotar? Si no pudo librarlos de tu mano, ¿cómo es que tú los estás adorando? Y entonces, en lugar de aceptar la exhortación y decir: Señor, me equivoqué, dice: ¿quién eres tú para darle consejo al rey? Déjate de eso. ¿A poco quieres morir? ¿Cuántos de nosotros actuamos como Amasías, hermanos? Hoy no agarramos un ídolo de barro, pero la idolatría es algo que ocupa el lugar que Dios debería estar ocupando en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros le podemos dar la espalda como Amasías lo hizo? Que el Señor dice: oye, ¿cómo puedes adorar quizá al dinero, a ciertas cosas en esta tierra, cuando yo, lo que no te pudo resolver esta tierra, el hombre, las personas, el pastor, el pilar, las finanzas, yo te pude resolver? ¿Cómo puedes tú volver a eso? Porque muchas veces dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El tesoro de Amasías estaba, hermanos, en la perfección externa, como muchos reyes lo vivieron, como el hijo de él. Más adelante, si podemos predicarlo, lo vamos a hacer. También le pasó. ¿De qué serviría agradar a todos los hermanos de la iglesia si estamos desagradando a Dios? ¿De qué serviría que le diga: no se duerman y usted esté con un ojo así y el otro allá para que yo no les diga nada? ¿De qué serviría eso? ¿Ustedes creen que a mí me sirve algo de que todos estén con los ojos abiertos? Pueden tener los ojos abiertos pero el corazón cerrado a la palabra. ¿Y saben qué? No va a pasar absolutamente nada. Pero ustedes dicen: me va a regañar el hermano que predica, yo no me duermo. Y es lo primero que dicen. Pero no es agradar al hermano, no es para recibir una exhortación del hermano. Es de que nosotros, sin darnos cuenta, estamos, hermanos, cerrando, ¿verdad?, vuestro corazón a Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando viene el problema a su vida, entonces usted vive la etapa de inmadurez. Usted es el primero que dice: yo no puedo, yo no creo. Porque la Biblia es clara y lo dice: mi pueblo fue destruido. No dice porque se ponían, corrían, jugaban. No dice porque pecaban. No dice porque fornicaban, aunque todo lo hacían. La Biblia dice: fue destruido porque les faltó conocerme. Les faltó entender el por qué estaban en ese lugar, el por qué los había sacado de Egipto. Les faltó entender que yo les iba a dar una tierra prometida. Y hoy las personas que nos vamos de una iglesia o que estamos viviendo una vida fría, apática, ¿verdad?, incrédula en un ministerio, es porque nos ha faltado conocer a Dios. Conocemos a todos los hermanos. Padre, en el cual yo pensaba que mañana se acababa el mundo y quería servirte como si fuera el último día. Hoy muchos de nosotros así estamos, lastimados,
Muchos de nosotros nos hemos conformado con el paso del tiempo. Algunos otros le hemos dado más valor a aquello, Señor, que no vale delante de tus ojos, Padre. Pero hoy sabemos que haces misericordia a millares. Hoy no está mi familia, hoy no están, Señor, aquellos por los cuales tú me trajiste a tus pies. Pero, Señor, eso no va a impedir, Señor, que te vuelva a buscar como en un principio, cuando creía que los ibas a traer, cuando creía que los ibas a sanar, cuando estaba yo perdido en las drogas, en el alcohol, muchos en idolatría, Señor. Hoy vuelvo en ese gozo, Señor, en el cual, Padre, los días y las horas, Señor, no pasaban porque tú eras todo para nosotros, donde nuestra familia se gozaba, donde, Señor, nos amanecía, Señor, compartiendo alimentos, esperando la respuesta de un Dios poderoso. Hoy la rutina, Señor, ha atacado nuestras vidas. Hoy, Señor Jesucristo, pensamos, Padre bendito, Señor, dirigir nuestras vidas a nuestra propia opinión, pero no queremos que sea más así. Aquí vemos corazones. Nosotros, aunque vemos personas, tú ves corazones. Algunos, Señor, oscuros, otros, Señor, quizá fríos, algunos otros cerrados, porque no hemos dejado que tú entres. Pero como lo hiciste en un principio, muévete en medio del vacío, llénanos y ordena en medio del desorden nuestras vidas. Porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti, que solamente tienes palabra de vida eterna, Señor? Aquí estamos, Señor. Hemos sido imperfectos físicamente, hemos tropezado muchos de nosotros. Algunos otros hemos caído al punto que nos hemos alejado muchas veces de ti. Algunos no en presencia, pero en espíritu nos hemos apartado de una comunión contigo. Pero hoy volvemos a clamar a ese Dios que abrió los mares, los cielos, al que paró el sol, Señor, al que libertó a mis primos, a Isaac, Padre, a Joel, a Jennifer, Señor. Aquel Padre bendito que nos dio lágrimas de gozo por ver el poder de un Dios que no conocíamos, Señor. Hoy te clamamos a ti nuevamente, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como lo hiciste en el pasado, sé que lo puedes hacer en el presente y lo harás en un futuro, Señor. Porque ahora queremos ponernos, Señor, Padre, de pie, Señor. Ponernos, Señor, en esa lucha, Padre, para que tu pueblo pueda ser libre, Señor. Y aquí estamos. Venos aquí, Señor. Que esta palabra pueda ser guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, y sobre todas las cosas la podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Y restaura. Tú que eres ese Dios de paz, de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por las personas que por primera vez llegaron hoy a este lugar. Que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Que ellos puedan escuchar que hay un Dios que les ama, un Dios que les escucha, un Dios, Señor, que les está llamando, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Le dejo el lugar al hermano Abraham para que continúe con el servicio de hoy. Les esperamos en la noche a todos los que puedan venir para poder compartir un rato más en la presencia del Señor. Amén. Le dejo el lugar al hermano, que Dios le bendiga. Bonito.